Déjeme en estos momentos enlazarme vía telefónica en vivo y en directo con el profesor Jesús López Almejo, profesor y experto de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. Jesús, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Estimado Vicente, muy buenos días. Pues aquí listos para discutir algunas cositas. Jesús, te quiero agradecer porque leía en Twitter que decías que con medios como el Reforma, que promueve el sicariato, con su portada, que es cuando más confirmas que medios independientes, alternativos como Sin Censura, somos los que debemos de informar a la gente de a pie. Te quiero agradecer ese mensaje. A mí en lo particular me emociona, no solamente porque eres amigo de la casa, sino porque te respetamos como profesor y experto. La verdad, aprecio mucho esas palabras en Twitter. Nada que agradecer, Vicente. Pues mira, te cuento que algo que me ha gustado mucho de la dinámica de colaboración contigo es el objetivo de elevar la conciencia. Hay quienes de la gente que te escucha, hay quienes normalmente le llaman fomentar el espíritu crítico en las audiencias, y de hecho los medios tradicionales tenían pues el defensor de esta figura del defensor de las audiencias, pero pues parece que cada vez más esta figura tiene una mera relevancia simbólica, porque pues si hay un escape de fuga de contenidos de calidad que realmente le sirvan al público, más allá de la inmediatez, más allá del cortoplacismo de miras, que finalmente termina por hacer que periódicos o incluso medios de la televisión que tradicionalmente se venían como serios, pues terminen caricaturizando la manera en la que informan, ¿no? Y eso termina por reducir también el espíritu crítico en las audiencias. Algo que yo aprecio mucho de programas como el tuyo, Vicente, particularmente de Sin Censura, es que es tan diverso, tan multidisciplinario, en donde has venido incorporando, pues no solamente académicos, sino ustedes mismos como periodistas formados, que das voz al pueblo y que además, pues también te informas con los políticos de primer nivel, desde los presidentes, desde el presidente de la República en turno, pero también has entrevistado a expresidentes en México y en Estados Unidos, y es algo que yo decía anteriormente. O sea, algo importante de tu trayectoria es que te has movido, digamos, en todas las arenas y en todos los niveles, y eso por supuesto que te da una formación que te permite de alguna manera demostrar con contenido lo que dices con las palabras. Pues te agradezco mucho, mi querido Jesús. Por eso precisamente nos da mucho gusto recibirte y escuchar tus opiniones, aunque no necesariamente vayan de la mano de lo que yo digo, de lo que yo expreso. De eso se trata Sin Censura. Por ejemplo, dos temas que te quiero comentar y que espero escuchar tus opiniones. El tema de las amenazas de Donald Trump, de este presunto incidente en la frontera, amenaza nuevamente con cerrar partes de la frontera por la caravana, envía soldados armados a la frontera por este incidente entre soldados mexicanos y miembros de la Guardia Nacional en Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador es sorprendido por un tuit de Donald Trump con mala leche, lanzado durante la conferencia de prensa mañanera. El presidente sale avante apostándole a lo mismo, a su discurso de una relación de amistad con Estados Unidos. El problema es que este bully, este acosador, este orangután de Donald Trump, literalmente lleva a su máxima, al extremo, aquello de América para los americanos, y se cree que nomás sus chicharrones truenan. Desde tu perspectiva como académico, ¿cómo entender esta relación de amor y odio que además es histórica entre Estados Unidos y México? Sí, muchas gracias, Vicente. Mira, voy a manejarlo como en dos niveles de análisis. En el primer nivel, ahora voy a empezar a la inversa. Voy a empezar en la política local de Estados Unidos, y eso tiene que ver con que en Estados Unidos, aunque oficialmente todavía no se inicia la campaña electoral, pues prácticamente Donald Trump no ha negado y por el contrario ha reafirmado sus intenciones de reelegirse. Entonces él está pensando en el año 2020, desde que inició prácticamente su gestión en 2016, y obviamente Donald Trump es uno de los presidentes más impopulares, si lo vemos a grosso modo.
de los últimos tiempos. Sin embargo, tiene algo que otros presidentes impopulares no tienen, que es un voto duro muy leal y muy coherente en lo que toca al apoyo hacia Donald Trump, en donde él mismo lo decía como candidato, que si un día le dispara en la Quinta Avenida a un individuo, aún así la gente no, esa gente cautiva que simpatiza con sus ideas y con el nostálgico Great America de hace unas décadas, que todavía no nos terminó de explicar qué significaba el Make America Great Again, pero que simboliza xenofobia, racismo, un Estados Unidos por encima de los demás, con el America First, que era pues una frase muy, ¿te acuerdas? Una frase muy trillada del Ku Klux Klan, que ponía, digamos, la raza blanca por encima de los demás, y que de alguna manera, pues este sector se identifica con Donald Trump. En ese orden de ideas, Vicente, aunque crece su impopularidad, Trump está apostando a reelegirse a partir de que le pueda vender la idea a esos votantes cautivos de que ha cumplido con todo lo que prometió en campaña. Y ahí que viene el BAM para países que están en la lista negra como musulmanes, como Sudán, Siria y algunos otros. De ahí que también viene la polarización con miembros de la OTAN, sus antiguos aliados. De ahí que también viene el intento de meterse en Corea del Norte, o por ejemplo, y que ya los coreanos del sur le ganaron por la tangente, o de polarizar con un tema que históricamente, Vicente, no había sido clave o no había sido factor de política interna en Estados Unidos, que es México y América Latina. Algo de lo que nos quejábamos los académicos, yo me acuerdo mis profesores hace 20 años en la licenciatura, que siempre decían, híjole, América Latina, particularmente México, es sumamente irrelevante en los debates de los candidatos estadounidenses a la presidencia. Pero con Donald Trump, aunque un poco de manera negativa o denostativa, se vuelve relevante América Latina, pero principalmente México, pues ahora que Trump lo hizo relevante a partir de prometer el muro en la frontera, y que tú recordarás aquel histórico discurso en donde Trump lanza su precandidatura por el Partido Republicano, en donde empieza a decir que cuando México manda a mexicanos a Estados Unidos, no manda a los mejores sino a los peores, y empieza a una serie de argumentos descalificativos que básicamente posicionan en sus votantes en el imaginario colectivo la necesidad de separarse tajantemente de México. Entonces, Vicente, yo creo que el presidente López Obrador hace bien, tiene un cálculo, un tino muy acertado, en el sentido de que pues sabe que es pasajero y sabe que al final lo que va a contar son los hechos sobre el terreno. Así es, mi querido Jesús. Hace bien López Obrador en no engancharse hasta el momento, aunque yo preguntaba en la mañana ¿hasta cuándo le va a aguantar López Obrador estos desplantes a Donald Trump cada vez más, pues más agresivos? Sí, pues mira, viene una etapa ciertamente muy dura, viene una etapa difícil, porque ahora lo voy a mencionar en el nivel internacional, porque en el nivel internacional Trump ha hecho algo que incluso otros presidentes no habían logrado, ni siquiera Bush, que lo internacional contara en la política doméstica, porque algo por lo que se caracteriza la sociedad civil y la sociedad estadounidense en general, Vicente, es en una política de ostracismo, o sea, de cerrazón. Más allá, no al grueso de la población estadounidense, sobre todo en el Snow Belt, en el Road Belt, no les interesa lo que pase fuera de sus fronteras. Muchos ni siquiera tienen conocimiento de que dónde está. Vamos, esto mismo que puso Fox News hace unos días, en donde hablaba de los países mexicanos de América Latina, ¿te acuerdas? Sí, y no se equivoca el profesor Almejo. Así lo pusieron en televisión nacional en Estados Unidos, la cadena Fox. Los países mexicanos, refiriéndose obviamente a Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras. Exactamente. El mismo Donald Trump decía que sus mexicanos menos favoritos eran Colombia, Puerto Rico y Guatemala. Imagínate el nivel de cultura general que tiene ese público receptor para el que está destinado el mensaje. No es exageración, como tú bien lo mencionas. Y entonces a lo que quiero llegar es a que Donald Trump, apelando un poco a la falta de cultura general y de interés, Vicente, de esta gente, de sus votantes cautivos en lo que pasa en el mundo, ha hecho que se interesen de una manera negativa, en donde él se presenta como el héroe que pone orden en el mundo,
para que ese orden se traduzca en un beneficio particular para su estabilidad cotidiana. En ese sentido, sí viene la cosa dura para México, viene la cosa dura para Venezuela y viene la cosa dura para los países musulmanes, porque finalmente Trump en su discurso los ha convertido en los enemigos favoritos de sus votantes. Y Trump tiene que demostrarle a sus votantes, incluso al costo de denostar a los demócratas, de posicionarlos como que los demócratas son los aliados, por ejemplo, de México, o que los demócratas son los aliados de algunos países musulmanes, para que él se presente a sí mismo ante su público cautivo como el héroe que puede darle salida a estos problemas que, si bien no los resolvió en su primera administración, por falta de lucha no quedó de su parte. Y esto ya será una ganancia grande para él, porque finalmente, aunque Trump sea impopular ante el 60% de la población, de acuerdo a las últimas encuestas, pues finalmente 4 de cada 10 sí le creen, y son los más activos y son los que van a salir a votar multitudinariamente en el año 2020. Jesús, se me acaba el tiempo, pero no debo dejar de pasar esta oportunidad para preguntarte sobre la encuesta, la famosa consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Desde tu perspectiva académica, ¿cómo lo entiendes? Y te lo menciono porque es un tema que apasiona, que enciende los ánimos, sobre todo en redes sociales. En nuestra cuenta de Twitter, @Vicente Serrano, hace 2 horas lanzamos esta encuesta. ¿Quieres consulta para enjuiciar a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto? El 91% de las casi 5,000 personas ya que han participado dicen sí, solo el 9% no. ¿Cómo entiendes este fenómeno que pues con el que no estaría de acuerdo necesariamente el presidente Andrés Manuel López Obrador? Perfecto, Vicente, qué buena pregunta. Mira, no es que el presidente no esté de acuerdo, pero yo siempre he mencionado que Andrés Manuel López Obrador es un estratega, es un ajedrecista, y que es un viejo lobo de mar, y que tiene los ritmos y tiene los tiempos un poco bien medidos, y ahí te va. Te lo voy a decir desde 2 planos, que es una percepción propia. Desde el plano jurídico, es ocioso pensar en hacer una consulta para enjuiciar a los expresidentes, porque ya hay un marco jurídico, ya hay un marco legal para castigar a los funcionarios delincan. Si Salinas, y Zedillo, y Fox, y Calderón, Peña Nieto y funcionarios de alto nivel de sus administraciones fueron corruptos, en términos jurídicos, pues sobra plantear una consulta, porque el Estado mexicano está obligado a hacerlo. Pero comunicar también es gobernar, y la comunicación de gobierno generalmente lo que intenta es ganar legitimidad. Nuevamente quisiera compartir esto con tu audiencia. Legitimidad es importante para un gobierno, porque en términos deberianos sería la percepción que tiene la comunidad del derecho de alguien a ostentar autoridad en función de su apego al marco vigente, pero también de las ideas dominantes vigentes. Entonces, Andrés Manuel López Obrador había dicho algo muy importante en su campaña electoral, que no iba a perseguir a los opositores porque su fuerte no era la venganza. Pero por otro lado también manejó la bandera del combate a la corrupción. Entonces, lo que hace Vicente en las relaciones internacionales le llamamos el intentar buscar legitimidad a partir de 2 tiempos. El primer tiempo consiste en socializar lo que se va a hacer. La socialización de algo, Vicente, sirve generalmente para medir cómo está la temperatura con respecto a un tema. Es una especie como de sondeo. Si la gente dice, Andrés Manuel había prometido que no iba a perseguir a sus opositores, pero les aplicó todo el juicio de la ley, entonces si de por sí la oposición pedorra busque cualquier argumento para tratar de romper la legitimidad del presidente, pues imagínate que les daría carnita para decir, a pesar de que se había comprometido a no perseguirlos, lo primero que hizo al llegar al poder es perseguirlos, aunque él esté aplicando la ley. Entonces, partiendo de que comunicar es gobernar, lo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo es socializar, sondear, medir cómo está la temperatura con respecto al tema. Y entonces la segunda parte, Vicente, se le llama internalización de algo, de la norma, internalización de un discurso, que la gente misma lo haga propio.
Y una vez que la gente lo hace propio, entonces ya no hay resistencias, porque parte de la importancia de la legitimidad, Vicente, es romper las resistencias antes de que ésta se presente. Entonces, si él socializa una idea y si luego la población para la que iba a destinar esta idea la internaliza, la hace suya, la hace propia, entonces ya no va a haber resistencia a que Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña sean enjuiciados si se les encuentra delitos que todavía estén vigentes y que sean punibles de acuerdo a nuestro marco jurídico. De tal suerte que cuando la oposición pedorra salte a decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador está utilizando la maquinaria de Estado para irse contra sus adversarios, pues ya no van a tener legitimidad alguna, porque el presidente se les habrá adelantado nuevamente justamente con el proceso de socialización y de internalización. Me parece que si no lo hizo en marzo, y también me parece muy acertado que no lo haya hecho en marzo, es justamente porque lo que está buscando es que la gente, a partir de este proceso de socialización, lo internalice en la segunda parte. Qué interesante lo que nos menciona el profesor. Y tu encuesta, Vicente, eso es lo que nos permite ver que poco a poco hay cada vez más convicción por parte de la gente de que está internalizando cada vez más la idea. Muy bien. Oye, Jesús, pues te quiero agradecer. Voy que vuelo para cerrar el programa. Te quiero agradecer por siempre tomarnos la llamada. Te mando un abrazo hasta Tijuana y que sigan los éxitos. Vamos a tener que hacer estos segmentos cada vez más seguidos. Tú ya te has dado cuenta qué gran aceptación están teniendo con la gente porque está cayendo muy bien el análisis que haces. Y por lo pronto te mando un saludo. Salúdame a todos ahí en la UABC, en la Escuela de Relaciones Internacionales, en donde dejé muy buenas relaciones. Te mando un abrazo, Jesús. Un abrazo fuerte, Vicente. Gracias. Gracias, Jesús López Almejo, profesor de la UABC.